sediento. Forsaken, scared, thirsty, and hungry. Así estaba aquel niño de 12 años. That is the way that child of 12 years of age. Estaba sentado ahí, en la esquina de una avenida. He was sitting down at the corner of a street. Su madre le dijo, espera aquí, yo volveré. His mother told him, wait here, I shall be back. Nunca regresó. But she never did. Ahí se esperó. And he was waiting. Después de 3 días mi esposo lo encontró. And after 3 days, my husband found him. Y le preguntó, ¿te encuentras bien? And he asked him, are you okay? Y no necesitó respuesta. And he didn't need an answer. Solo le vio sus ojos llorosos, He only saw his teary eyes, su cara de oscuridad. his face full of darkness. Y fue corriendo hacia mí. And he was running up towards me. Y me dijo, And he told me, tenemos que hacer algo por él. we need to do something for him. Regresamos y lo tomamos como nuestro. We went back and we took him as our own. Le dimos educación. We gave him education. Decidimos enviarlo a un conjunto de jóvenes. We decided to send him to this youth group. Ahí fue donde recibió a Jesucristo en su corazón. And there he found Jesus Christ in his heart. Después fue al colegio. After that, he went to college. Se graduó y regresó a casa. He graduated and came back home. Él decidió iniciar como pionero de un ministerio en la iglesia. He decided to start as a pioneer in a ministry of a church. Su ministerio era recoger cientos de niños And his ministry consisted of going and picking up thousands of children en unas camionetas, in some wagons, llevarlos a la iglesia in vans, and take them to the church y ministrarles a través de música, and minister to them through the music, juegos, games, títeres puppets, y por supuesto el mensaje. and of course the message. Después de ver la necesidad de los niños que había en el mundo, And after seeing the need of the children of the world, él decidió moverse a la ciudad de Nueva York. he decided to move to New York City. En 1979, Bill Wilson In 1979, Bill Wilson decidió comenzar el ministerio más grande que se conoce hoy, decided to begin the greatest ministry known to our days, como la escuela dominical. known as a Sunday school. Este muchacho, armado simplemente con un altavoz y un traje de oso, This young man, with only a bare costume, decidió irse a las esquinas de las calles de Nueva York más peligrosas in a loudspeaker, he decided to go to the most dangerous streets in New York City y ministrar a los niños que necesitaban esperanza, and minister to the children who needed hope, que necesitaban una salida de toda esa violencia y oscuridad. those who were looking for an exit to their darkness. Fue ahí donde comenzó el ministerio que hoy conocemos como Metro Ministries de Nueva York. And it was there where Metro Ministries began in New York City. Ahí donde se alcanzaron cientos de niños, And it was there where hundreds of kids, miles de niños, thousands of kids, millones de niños, millions of kids, a través de este ministerio, a través de este ministerio que este hombre hizo. through that ministry that this man began. Fue ahí And it was there donde comenzó un programa que hoy se usa where a program that we still use nowadays. en miles de ciudades en Estados Unidos. It was there that began, and it's been now being used in thousands of cities throughout the states. A través de este ministerio se han alcanzado millones, And through this ministry, millions have been touched. pero nunca se hubieran alcanzado millones But millions would have never been reached si nosotros no hubiéramos alcanzado if we a hadn't uno. reached one. Sunday morning, as I was beginning to go to church, Era un día como cualquier otro, un domingo, en el que yo me disponía a ir a la iglesia. I was preparing my sermon like any other day. Estaba preparando mi sermón como cualquier otro día. As people begin to enter the church and they begin to go through the doors, Y mientras la gente comenzaba a entrar a la iglesia por aquellas puertas, I could see a little girl. yo podía ver una pequeña niña. Her name was Haiti, Su nombre era Heidi, just sitting on a step. sentada en un escalón. I went up to her as people passed her by, Yo me le acerqué mientras la gente pasaba por ahí. and I sat next to her. Me senté junto a ella. Her clothes were dirty, Su ropa era sucia, they were torn, estaba rota, but yet her face looked so innocent. pero aún así su rostro se veía inocente. I sat down and I put my arm around her, Me senté y puse mi brazo alrededor de ella. and I asked her what was wrong. Y yo le pregunté qué estaba mal.
And she looked at me with tears in her eyes. Y ella me miró con lágrimas en sus ojos. And she said, there's no room for me in there. Y me dijo, no hay lugar para mí allá adentro. There's no room for me in church. No hay lugar para mí en la iglesia. My heart broke. Mi corazón se quebrantó. I picked her up and I took her into church. Yo la levanté y la llevé hacia adentro de la iglesia. And I found a seat for her. Y encontré una silla ahí para ella. As I began to preach, I just looked at her. Y comencé a predicar y mientras lo hacía, la miré a ella. As she hung on my every word. Y ella notó cada una de mis palabras. As years went on, she kept coming to church. Conforme pasaron los años, ella continuó asistiendo a la iglesia. And I made sure she had a seat every Sunday. Y yo me aseguré que ella tuviera un lugar donde sentarse cada domingo. 2 years passed by. 2 años pasaron And Haiti unexpectedly passed away. y Heidi de repente falleció. Her mother called me Su madre me llamó and she gave me a note y me and dio a little purse. una nota en una bolsita. I opened the note Abrí la nota and it says, this is for y decía, esto es para the little church to be bigger aquella iglesia pequeña para que sea más grande, so that more children can go in. para que más niños puedan entrar. As I opened the little purse, Y cuando yo abrí aquel bolso, 57 cents fell out. se cayeron 57 centavos de él. 57 cents. 57 centavos. I just began to cry. Yo comencé a llorar. See, this little girl, ¿Ves? Porque esta niña she could have used this money for food, pudo haber utilizado este dinero para comida, for her family, para su familia, but unselfishly, she wanted to give it to build a bigger church. pero ella voluntariamente lo quiso dar para una iglesia más grande. I cried that night, all night long. Yo lloré esa noche, toda la noche. That week, I went to church, Esa semana yo fui a la iglesia and I preached to the congregation, y yo le prediqué a la congregación and I told them about Haiti, the note, and the 57 y cents. les dije acerca de Heidi, la nota y los 57 centavos. And I challenged them to open their hearts and to give. Y yo les lancé un reto de abrir su corazón para dar. You know what? I've always read that the kingdom of heaven belongs to the children. Yo siempre he leído que el reino de Dios pertenece a los niños, Until I met Haiti, I didn't know what it meant. pero no sabía que eso significaba eso hasta que no conocí a Heidi. The newspapers got a hold of this story, Los periódicos tomaron esa noticia and more money started to come in. y más dinero comenzó a entrar. We decided it was time to buy some new land. Decidimos que era tiempo de comprar una propiedad nueva. So we called to purchase this land. Llamamos para comprar ese terreno. We didn't have enough money. No teníamos suficiente dinero. The man said, I'm sorry, I cannot sell you this land. El hombre dijo, lo siento, no puedo venderles este terreno. I went home that night and just cried. Yo me fui a mi casa esa noche y simplemente lloré. But later that night, Pero después esa noche, that same man selling me the land, ese mismo hombre que vendía el terreno he said, I don't know why. dijo, yo no sé por qué, I just feel something telling me, yo lo único que siento es que algo me dice I'm going to sell you this land for 57 que te cents. voy a vender ese terreno por 57 centavos. My heart, Mi corazón, I cried all night long lloré toda la noche because of that one girl. por causa de esa niña. That one girl, we were able to build a Y church por causa de esa niña pudimos construir una iglesia where more children were able to come in. en donde más niños pudieron entrar. One girl, Una niña, one letter, una carta, one soul. una alma. When you see a visitor in your Cuando church, tú veas un visitante en tu iglesia, what do you do? ¿qué haces? Do you greet them? ¿Lo saludas? Do you smile and say hello? ¿Le sonrías y le dices hola? Or do you walk right past them? ¿O simplemente lo pasas de largo? That one person, Esa sola persona, that visitor in your church ese visitante en tu iglesia, is one. es uno. And that one Y ese uno could reach the million. puede alcanzar.